Sí, muy bien. Se siente la vibración del mantra. Sí, sí, ayuda mucho. Calma. ¿Qué más? ¿Qué más sienten? A mí me hace sentir esa vibración como que produce, que se continúa, ¿no? Que esas ondas llegan a rincones internos que quizá no los sentía. Y eso me conecta con estados. Así es. Así es. Bien, la última vez, para los que se suman, estamos en el capítulo 4, hablando de las fuerzas psicológicas contrarias al alma. Que son las que tenemos que comenzar a trabajar ya en este estadio. Bien, habíamos hablado de que esas son, ¿sí?, los problemas, kleyas, las acciones, karma, los hábitos, vipaka, y la ashaya, que es el deseo. Entonces acá tenemos que observar nuestra vida y ver cuántos problemas tenemos, qué generan nuestras acciones, qué hábitos tenemos y a dónde nos lleva el deseo. ¿Cuál es la fuerza que tienen nuestros deseos? Y la idea es controlarlos, transmutarlos. El ego, conciencia del yo, ha tomado partido por las fuerzas materialistas de la creación. Se dice que adolece de 6 defectos el ego, cuando se identifica con el mundo material. Esos 6 eran la excesiva sensualidad, la ira, la codicia, la ilusión, el orgullo y la envidia. Y esas son cosas que a lo largo de nuestra vida la hemos sentido. Algunas siguen estando, algunas ya no, algunas están, pero están suaves. Y eso sucede cuando el yo se identifica con la materia. Cuando el yo se identifica con el espíritu, se libera de él. Pero aprende a convivir con eso, controlando, para no quedar atrapado en esos estadios de dolor y en la rueda del karma. Entonces no hay que tratar de cambiar el planeta, ni de hacer desaparecer todas esas cosas en todas las personas, sino que uno tiene que trabajar con uno mismo, sabiendo que el lugar en donde vive, si le prestas demasiada atención al mundo de Maya y te identificas en el mundo de Maya, vas a sufrir todos estos males. Ahora, si vives en el mundo de Maya, sientes estos impulsos porque comprendes que formas parte del mundo material, pero los controlas y eliges identificarte con lo espiritual, entonces eres un espíritu, es viviendo una experiencia física, ¿no? Porque si no, te vas convirtiendo en parte de la materia. Y ahí entras en la rueda del samsara, atrapada entre nacimientos y muertes, sin poder librarte nunca de ese sufrimiento que genera, ¿sí?, todo lo que son el ego, las kleyas, bueno, y todo lo que acabamos de leer. El egoísmo está simbolizado dentro del Bhagavad Gita por Vishnu. Voy a prender la luz, chicas, porque no leo. Esperen un segundito.
El nombre de Bhishma deriva de la raíz sánscrita Bish o Bi, que es atemorizar. En la batalla metafísico-psicológica que se describe, Bhishma es el ego, es el oponente más poderoso de los pándavas, o sea, de nuestras virtudes amorosas y espirituales dentro nuestro. Entonces, el guerrero más importante y que nos cuesta vencer dentro de nuestras batallas psicológicas es el ego. Y si alguno de ustedes dice, yo no tengo ego, bueno, ya está. ¿Se entiende, no? Bien. El ego es el oponente más poderoso y por ello es el que despierta mayor temor en el corazón de las fuerzas espirituales ubicadas en los centros espinales. Escuchen. Por eso es el que despierta mayor temor en el corazón de las fuerzas espirituales ubicadas en los centros espinales, que intentan avanzar hacia el espíritu para restablecer el reino de la divina conciencia del alma. Hasta nuestros chakras le tienen miedo al ego. Asmita, el segundo de las kleshas, mencionadas por Patanjali, deriva del término sánscrito ashmi, yo soy. Así pues significa egoísmo. Yo soy inferior, por supuesto, ¿no? Igual que el alegórico Bhishma del Gita. Patanjali describe de la siguiente manera a esta klesha, del sentido individual del ser. Ashmita, el egoísmo, es la identificación del observador con el instrumento, con instrumentos de observación. El ego cobra existencia cuando el alma del observador, la imagen de Dios en el hombre, olvida su verdadero ser divino y se identifica con los poderes de la percepción y de acción localizados en los instrumentos del cuerpo y de la mente. Ashmita es, por lo tanto, la conciencia en la que el observador, ya sea el alma o su pseudo-naturaleza del ego, y sus poderes de discernimiento se encuentran presentes como si fuera una unidad invisible. El grado de ignorancia o iluminación inerte en la identificación depende de la naturaleza de los instrumentos respectivos a través de los cuales se manifiesta la yoidad o individualismo. Cuando la yoidad se identifica con los burdos sentidos y sus objetos, el cuerpo físico y el mundo material, se convierte en el ego físico, destructor de la sabiduría. Cuando se encuentra identificado con los instrumentos sutiles de percepción y conocimiento del cuerpo astral, esta yoidad se convierte en un sentido más claro del ser, el ego astral, cuya auténtica naturaleza puede verse afectada de manera adversa por la influencia ilusoria de la naturaleza física, o por el contrario puede hallarse en sintonía con la conciencia de sabiduría del cuerpo causal, y mediante la identificación con dicho instrumento, convertirse en el ego discernidor. Bien, hasta acá lo que nos está diciendo, que justamente le tenemos miedo porque es la batalla más importante de tu vida. Porque a veces se identifica con cuestiones que son fáciles de reconocer cuando, y no para muchos, uno es ego hacia afuera, ¿no? Uno se da cuenta por el entorno que está siendo egoísta, porque le está, por un montón de cosas que uno hace hacia afuera. Pero después está el ego intelectual, en donde vos has desarrollado a través del conocimiento, ¿sí?, la capacidad de discernir. Pero eso no te lleva a un estadio espiritual, sino que te lleva a un estadio de poder intelectual, no espiritual. Y eso sigue siendo ego.
Cuando la yoidad se expresa únicamente a través de la sabiduría intuitiva y pura. Ahí está. El famoso angelito blanco que a veces lo enfocamos porque no dice cosas que nos gusten. ¿Mm? Cuando se expresa, cuando el yo o yoidad se expresa únicamente a través de la sabiduría intuitiva pura, que es el instrumento del cuerpo causal, se convierte en el ego discernidor puro, el ego divino. Lo convertimos en un ego divino. O sea, ¿qué quiere decir ego? Que me identifico con algo divino. O en su expresión más elevada, el alma, el reflejo individual del espíritu, el alma, el más puro sentido individual del ser, conoce su identidad con la omnisciencia y la omnipresencia del espíritu, y solo utiliza los instrumentos del cuerpo y la mente como un medio de comunicación e interacción con la creación objetiva. Por eso, las escrituras hindúes declaran: cuando este yo muera, sabré quién soy. En el contexto de la presente estrofa, en la que describen las fuerzas metafísicas internas del ejército de los Kaurava, Vishnu, conciencia del ego, se presenta como el ego astral, un observador interno, la conciencia identificada con la forma sutil de los instrumentos de la mente sensorial, manas, la inteligencia, buddhi, y el sentimiento, chitta. En esta etapa del desarrollo del devoto, el ego astral, u observador interno, se ve muy afectado por la atracción del ejército, la mente sensorial hacia afuera, lo cual implica que se ha unido al bando del oscuro. En la victoria del samadhi, esta yoidad, Ashmita, el ego observador interno, alcanza un estado trascendente como el ego discernidor, propio de los instrumentos del cuerpo astral y del cuerpo causal, y finalmente, como el más puro sentido individual del ser del alma. Bueno, lo que vamos a leer hoy, porque es muy profundo lo que está diciendo. Cuando nosotros cantamos mantras, que era lo que recién preguntamos, ¿cómo se siente? Cuando nosotros buscamos soltar todo para reencontrarnos, porque sentimos que, aunque las elecciones que hacemos, aunque a veces parecen las mejores, siempre terminan en no ser lo que nos termina de dar paz, quiere decir que estamos atrapados en círculos de problemas, estamos atrapados en maya, porque no estamos escuchando el alma, solamente estamos escuchando o nuestras partes más ignorantes, o del ego, que se identifican con cosas, se enojan, se encaprichan detrás de deseos, o creen y sienten que la elección que están haciendo es correcta porque han conquistado el astral, tienen capacidad de discernir, son muy inteligentes, muy cultos, y por lógica, y por estrategia, etcétera, etcétera, las cosas tienen que ser así, o tienen que salir de determinada manera. Y según la actitud, cualquiera de las dos que tomes, te van como forjando, porque uno elige eso y luego actúa, y según cómo actúa, es la devolución que tienes en la vida, y quedas atrapado, ya sea en la parte más baja, ¿sí?, del materialismo, o en la parte sutil del materialismo, que es el astral, y el intelecto, y el buddhi, y ese ego. O puedes escuchar tu corazón, que muchas veces no te dice lo que le gusta a ninguno de los otros dos. Y acá está tu fe.
Acá es en donde vos tenés que escuchar tu corazón, en medio de la oscuridad de este invierno. La mente no le gusta, porque tiene ambiciones, porque tiene ego, soberbia, un falso orgullo. ¿Y qué dirán? Has construido un mundo hacia afuera y hoy te desnudas. Entonces, buscas la meditación, buscas el yoga, buscas lo que te da paz para calmar esas otras partes que te están destruyendo. Escuchás al alma, pero ahora hacele caso. En el momento que vos actúas según esa paz que sientes, porque cuando alguna actividad te da paz, ahí puedes pensar y ver con claridad, desde la paz, la verdad. Y cuando sabes la solución, pero tus intereses materiales, tus ambiciones astrales, no te dejan, entonces estás siendo preso de la oscuridad. La ambición, hay muchas personas que dicen, yo no soy ambiciosa, tampoco soy envidioso. Yo no quiero tener un montón de cosas, ni me estoy fijando en el otro, que tiene, que no tiene, y lo hace muy material. Pero en aspectos astrales, quizás no deseas ni envidias cosas físicas, un vestido, una ropa, un auto, una casa, pero sí virtudes del otro. ¿Mm? A veces, vos no querés tener más dinero, pero sí querés tener prestigio, respeto, poder. Y eso también es ambición. Y para tener eso, quizás a veces tenés que hacer cosas que le duelen al alma, que te quitan tu paz. Y entonces, tenés que elegir. Y ese es el enemigo al que más le teme el alma y hasta todos los chakras. Porque está metido en todo. Tenés que morir y renacer muchas veces, porque no podés transmutar. Le hablo de morir y renacer internamente, o hasta veces hay que esperar morir y renacer con cuerpo físico. Tampoco vale imponértelo, ¿eh? Porque si vos le haces caso al alma, como decíamos en la clase anterior, y te impones lo que sabés que estás bien, te enfermas. Porque no hay acuerdo. Estás generando una guerra interna. Imponés lo que para vos es correcto. Y así no se funciona. No queremos guerra. Queremos alianza. Queremos equilibrio. No que gane o que pierda. Control. Y sí, es más fácil matar eso para que ya no tengamos que estar sufriendo más. Porque pasado mañana me descuido y me vuelvo a encontrar en la misma situación. Sí. Porque entonces quizás no lo aprendiste lo suficiente. ¿Sí? Entonces es difícil, pero es interesante. Yo no dejo de vivir, son pocos los años que viví, 44 años, y creo que desde que tengo conciencia, 12 años, nada, más chiquita, ya tenía tendencia. No dejo de tratar de discernir, de caer en uno, en otro y en otro. Y voy fluctuando, y son tres, como las fuerzas de la naturaleza. ¿Mm? Si son tamas, rayas, sa. Y voy fluctuando, y voy venciendo, y voy buscando. Espero trascender esas tres fuerzas en un momento y establecerme en mi ser, y que nada me mueva. No sé si lo lograré en esta vida. Lo bueno es que cada vez que caigo, lo identifico y me levanto. Lo bueno es que elegí un camino. Y cada vez que yo tengo que sentarme aquí a hablar con ustedes, me da la fortaleza de poder sostenerme en el camino que elegí.
y poder discernir. En algunas veces me equivoco, en otras veces acierto, a veces pierdo la paz, a veces la recupero, pero poder haber elegido el camino y asumir el compromiso de estar aquí para ustedes, siempre nos permite, como de ustedes, estar aquí con nosotros, nos permite tener estas charlas que nos ayudan a salir del bardo mental, que ese es un estado que suele caer el discípulo. Porque ese impone el ego. Y el alma se vuelve como que estaba saliendo de la cárcel y la vuelve a meter. Y vos no, tenés que salir. Pero ¿quién le da el poder? Lo que elegís. ¿Por quién te jugás? No es fácil. ¿Se dan cuenta? Por eso le teme hasta el alma y le teme hasta los chakras al ego. Si le tememos a nuestro ego, ¿cómo no le vamos a temer al ego del otro? Cuando uno se establece en el espíritu, ya no teme. Cuando uno deja de temerse a uno mismo y se establece y está seguro de uno mismo, tampoco teme al otro. Porque dará su bendición, una fuerza de transmutarlo todo. Sí. A mí muchas veces, a mí me encanta la poesía y los poetas y los artistas porque tienen esos momentos de inspiración, de unión, de conexión con lo sagrado, con el espíritu. Y yo había leído una frase de Benedetti que me llamó la atención y lo hice como una metáfora comparando con todo esto que estamos abordando. Y entonces yo pensé, cuando estamos en el desierto, ¿no? o en la ignorancia, que el agua, comparándolo con el espíritu, se ve lejos, como un espejismo, como algo muy lejano, casi inalcanzable. Y la frase que Benedetti dice es: en ciertos oasis, el desierto es solo un espejismo. Entonces, como por contraste, cuando se está en esa conexión sagrada, divina, el desierto pasaría a ser el espejismo. Y me gustó eso, porque traté de sentir, estando yo en el desierto, en esos momentos de ignorancia, que lo divino queda lejano, queda inalcanzable. Si moramos en esa divinidad sagrada, en ese misterio, si nos abrimos a ese misterio, nos da esa fortaleza y queda la ignorancia como lejana, como ese espejismo. Y por eso traigo esa frase de Benedetti. Hermoso, Moni, precioso, realmente, hermoso. Así es. Así es. A veces uno tiene que entender que hasta qué punto todo lo que creemos que es normal y que está bien, no es realmente una ilusión. Y ahí está esto de romper, como dije en el principio, rompamos la ilusión con las energías de Shiva. Porque es difícil mantenerte en un camino espiritual cuando estás dentro de un sistema que te propone que tienes que creer que el desierto es lo real y no lo haces. Y es cuando nosotros sentimos que es al revés. Tenemos que encontrar el equilibrio para poder sostener la luz, no solo dentro nuestro, sino armar grupos, charlas,
para sostener la luz en el planeta, hasta que pase esta era y pueda surgir sola y lentamente la verdad, pero que no se pierda el conocimiento, que no se pierda esta esperanza, que no se pierda esta verdad. Hay mucha gente que, por ejemplo, entra en adicciones y todo porque no soporta la realidad y en el fondo son almas que sufren mucho. Y bueno, como no pueden salir, buscan otras salidas, equivocadas, por supuesto. Y una de las cosas que está dentro de los programas de rehabilitación es cómo prepararlo a esa persona a medida que va sanando para que se vuelva a integrar un mundo capitalista y pueda sociabilizar, para que sea útil al sistema. Porque así supuestamente entonces está bien. Es muy arcaico, ¿no? Hay otros lugares en donde tratan de ver las inteligencias de la persona para que pueda dedicarse y generar dinero desde otros lugares, ¿no? O si no, autosolventarse con su huerta, con lo que sea, ¿no? Pero eso también es como una locura para el materialismo, para el capitalismo, ¿no? Hay que ser muy fuerte. Y si uno logra ser fuerte, puede crear espacio en donde las almas más débiles puedan refugiarse para poder vivir de la manera en que su alma lo necesite. Y poco a poco poder intercambiar con el sistema sin quedar atrapado. Tiene mucha sensibilidad. O cambiar el planeta para las almas sensibles, y eso es muy difícil. Pero todo el trabajo que Dios nos propone es interesante, porque nos pide mucho. Cosas difíciles. Y eso nos ayuda a superarnos. Así que bueno, esta lectura de hoy nos lleva a reconocer el trabajo interno que tenemos por delante, a que sepan que esto no es solo una lectura de un cuento, es describir los estadios mentales, los campos de batallas internos de cada uno, donde nos tomamos un descanso para recordar que no estamos solos, que todos seguimos librando nuestras batallas, que las palabras, que la lectura nos ayude a recuperar fuerza para poder ver con más claridad en el campo de batalla y seguir con la conquista y seguir dándole fuerza al alma y no volverla a dejar a un costado. Sabiduría. No es fácil, porque uno elige lo que le conviene y eso es ego. Lo que le conviene al cuerpo, porque desea cosas, porque quiere cosas, lo que le conviene al ego intelectual, que quiere reconocimiento, que quiere poder. Nada de eso sirve cuando no tienes paz, estás muriendo. Y la muerte es la mejor razón por la cual tenés que escuchar al alma. Porque es el ser, es el Dios de la muerte. Es el Dios, es la parte de Dios, una parte de Dios que nos rompe la ilusión y nos muestra cómo perdimos el tiempo. Y quizás en los últimos momentos de vitalidad nos damos cuenta. Podemos sentirnos dentro del alma, pero ya no podemos hacer, ya nos basta. Entonces, aprovechemos que estamos vivos y busquen y tomen la decisión que les dé paz, aunque el cuerpo se enoje, aunque la mente se enoje, ¿sí? Y háblenle, y muéstrenle por qué eligen eso. Recuérdenle, porque son inteligentes, todas las células del cuerpo, las células de tu mente, tu cerebro, tu capacidad de discernir. Y hacerlo a conciencia, a voluntad, por necesidad, no por imposición.
despacito, pero dentro del camino correcto. A veces cuando tocas fondo y ya te diste cuenta que te equivocaste y ya estás mal, ahí querés escuchar el alma y empezás a subir. Y cuando empezás a subir, te empezás de vuelta a olvidar. Y volvés a elegir lo mismo. Que es cuando morís y nacés y volvés a estar en los mismos estadios. Entonces, creo que estamos en un punto todos a pasos de la primavera, de tomar la decisión correcta y renacer, no como siempre, sino con la decisión del alma. Hay muchos que quieren el trono, pero el trono es del alma, no de una bestia que se identifica con tamas, ni tampoco del ego espiritual, intelectual. El alma. Maestra, Sí, una pregunta, porque ayer me vino la palabra, que son dos, huellas mnémicas. Me vino esa palabra porque yo trataba de asociar o ponerle un nombre, ¿no? No sé si podría equipararse con samskaras, a esa huella justamente, a ese recorrido que no sé si sale de repetir patrones o hábitos, como también estuvimos viendo, en los que estamos atrapados, son como caminos. Y entonces pensé si los mantras también disipan esas huellas mnémicas, esos sí, caminos marcados. sí. Cuanto más mantra cantemos, más fuerza va a tener el alma para liberarse de todo eso que la condiciona. Gracias, maestra. Por eso, ustedes, aunque ya no podamos cantar como antes, porque por una cuestión de horario, yo les digo, si se quieren reunir o con ustedes mismos frente al altar y cantar desde las 7 hasta las 8, desde las 6:30 hasta las 7:30, como quieran, ¿sí? Yo estoy, ese es mi consejo, ¿sí? Bueno, espérenme un segundito, vamos a cortar la grabación porque hasta acá llegamos con la garraquita. Nos vemos entonces en la próxima clase.